¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, esto es como cada domingo, Sin Lugar para los Débiles. Hoy, en un día especial seguramente por las fiestas religiosas, ¿no? Tanto la Pascua cristiana como la Pascua judía. Y pensaba que, claro, se nos hace fácil vincular este presente aquí en la Argentina con esas fiestas religiosas, para quienes creen, por supuesto, y para quienes no, también saben que desde la simbología se puede vincular todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Hoy pensé, para proponerles este título que vemos ahí en el graph, La Argentina crucificada. Seguramente a ustedes, como a mí, nos gustaría poder hablar de una Argentina distinta, poder dar una buena noticia tras otra, o al menos poder evidenciar que el gobierno nacional, a aquellas políticas que nos generan daño, busca cómo revertirlas, busca cómo ponerle un punto y empezar una nueva historia. Y por cierto que no. Por cierto, es que vivimos en una Argentina crucificada porque sus argentinos, sus hombres y mujeres que constituimos esta patria, por una u otra cosa hay un derecho que nos han recortado. Por una u otra cosa hoy tenemos algo que reclamar. Y pensaba, permítanme llevarlo a este día religioso, si se quiere, para dos de las tres religiones más importantes del mundo, que tiene que ver con la idea de romper con la esclavitud, de organizarse para salir de la esclavitud. Eso es la Pascua judía, el éxodo del pueblo judío, escapando de la opresión de Egipto y con Moisés pudiendo hacer ese éxodo y huir de la esclavitud. Me pregunto cuánto debemos organizarnos para empezar a salir. Yo no sé si hace falta atravesar mares. Lo que sí sé es que hay que empezar a construir poder popular para salir de la situación de opresión en la que vivimos. ¿Cómo no podemos vincularlo entonces con una fecha religiosa? Y de la misma manera me pregunto ¿cuándo vamos a empezar a bajar de la cruz a nuestra patria? ¿Cuándo vamos a empezar a bajar de la cruz al trabajador, a la trabajadora, al docente, al científico, al laburante que se quedó sin trabajo? ¿Cuándo vamos a poder bajar de la cruz de la crueldad a la que este gobierno nos ha subido y parece que fortalece los clavos que nos cuelgan cada día? Me preguntaba también si el gobierno iba a ser capaz de utilizar esta fecha religiosa para enviar un mensaje más. Y me di cuenta que sí. Vieron que cada fecha en particular, recuerdo ahora de inmediato el 24 de marzo, cada fecha en particular el gobierno busca enviar un mensaje contradictorio, doloroso, que mete el dedo en la llaga o que busca provocar. Y lo hizo hoy también, en conmemoración de las Pascuas cristianas. Dio a conocer, aquí vemos al obispo castrense Santiago Olivera, que es quien dio un discurso sobre las Pascuas, perfecto, digamos, oficial, prolijo, nada que esté por fuera de lo común. Ahora, cuando uno dice, a ver, interesante el gobierno en la celebración cristiana que dé a difundir para quienes creen la palabra de un obispo castrense. Pero, ¿saben quién es Santiago Olivera? Qué particularidad, ¿no? ¿Saben quién es Santiago Olivera? Uno de los obispos que tiene ciertamente alguna simpatía con lo que fue la dictadura. Es uno de los que ha repetido en más de una oportunidad esta idea de la memoria completa y esta idea de que en realidad muchos de los que están presos por genocida son inocentes, porque bueno, hay que pensar la realidad desde la coyuntura. Miren, simplemente para entender cómo en este día festivo para estas religiones, el gobierno aprovecha, el tantito así que tiene, aprovecha para ver cómo puede provocar. Les voy a presentar con esta entrevista que vamos a ver al obispo castrense Santiago Olivera. ¿Saben quién le hizo la entrevista? Pando. ¿Se acuerdan de Pando? La esposa de un militar negacionista. Bueno, Cecilia Pando hablaba con el obispo castrense Santiago Olivera. Y este obispo que hoy el gobierno eligió para que le hable a la comunidad cristiana, quiero que recuerden qué piensa de nuestra historia. Monseñor, una preguntita. Usted escribió como obispo castrense muchas cartas que salieron en el diario La Nación
con respecto a la problemática de los militares que están ilegalmente detenidos por combatir al terrorismo. ¿Qué lo motivó a escribir esas cartas? Bueno, primero porque la historia tiene que ser contada toda la historia y no vista parcial. Y desde que yo soy obispo castrense me di cuenta, y me sigo dando cuenta, que hubo una gran injusticia, porque hay una mirada, primero, de demonizar a los militares en general. Siempre digo que hay algunos militares que no se portaron bien, y eso hay que hacer justicia, pero no a hacer venganza, que es lo que me parece con muchos de ellos, al conocerlos, a visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla también en su tiempo y no sacarla de contexto. Y además porque de hecho hay muchísima gente que murió sin condena, por lo tanto inocente, y una gran injusticia. Bueno, la perlita que nos da el gobierno en el día de la Pascua cristiana. Digo también, hoy por supuesto, estos días, porque es una semana, la Pascua judía. Pero quiero hablarles de esta Argentina crucificada a través de las políticas de este gobierno y crucificada en esta lógica persecutoria en contra de los valores. Hoy quiero hablar de eso, tenemos que empezar a hablar de valores, porque al fin y al cabo las ideas políticas son la resultante de valores que tenemos individualmente y como colectivo. Quiero mostrarles lo que nos preparó hoy el querido amigo, dibujante, artista, Mate Dibujos, así lo van a encontrar en el Instagram, de esta Argentina crucificada. La patria cargando en sus espaldas con un nuevo endeudamiento. La ancianidad cargando con la crueldad, y no solo la ancianidad. El trabajador cargando con el hambre. Y si se quiere, aquellos viejos romanos azotando a Jesús en su Calvario, aquí están, reprimiendo, como cada miércoles. Y atrás parece que hay como una lógica que empieza a reverdecer, pero no para el pueblo argentino. Hay una de las provocaciones más grandes que vivimos con este gobierno que tiene que ver con instalar una realidad que ya sabemos que no es, pero sin ponerse colorados. Ustedes saben que este día Guillermo Francos habló en la Cámara de Diputados y dio su explicación acerca de cómo está el presente del gobierno. Entonces, vamos a ver cómo la Argentina, con datos concretos, vive esta lógica de crucifixión. Pero también vamos a ver cómo miente este gobierno, pero de una manera que no resiste ningún sentido común. Quiero que empecemos por escuchar a Franco, cuando habla de la desocupación. Porque ustedes lo vivirán como nosotros, que tienen a los más cercanos desocupados o empiezan a tener el temor de quedarse sin trabajo. Bueno, para el gobierno la desocupación no creció. No creció. Escuchen a Francos. Esta mejora general del escenario económico tuvo como resultado una abrupta caída en los niveles de desocupación y pobreza. En cuanto al primer indicador, en el último trimestre del 2024, la desocupación se ubicó en el 6,4%, lo que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En ese mismo periodo, la tasa de desempleo alcanzó el 45,7%, con una mejora de 0,7% en relación con la medición previa. Bueno, ahí está, Franco diciéndonos, argentinos y argentinas, la desocupación no está creciendo. Quiero que veamos los datos concretos. Le agradezco mucho al CEPA, a Hernán Lecher, a Florencia Gutiérrez, ese maravilloso equipo de economistas. Vamos a ver qué es lo que pasó con la desocupación aquí en la Argentina. Miren esta placa, es muy fácil de entender, ¿eh? Es muy fácil de entender que los hechos de Franco son mentira. Fíjense cómo fue creciendo la desocupación. Desde el 2015 fue creciendo, tuvo un piquito, subió, volvió a bajar. En el 2020 ven, por supuesto, el mayor porcentaje. No se olviden, el 11% del 2020 es por la pandemia. Es muchas fábricas, muchos pymes que no podían trabajar, despidieron empleados y ahí está la desocupación. Después fue bajando en el 2021, 2022. Y en el 2023, que se tenía un 5,7, se pasó al 6,4 de desocupación. Pero no.
Pero Franco nos dice que esto no es cierto. ¿Qué pasa con la verdad? No importa la verdad. Este es el mensaje del gobierno. No importa la verdad. Lo importante es lo que vos te creas. Si vos crees que la desocupación bajó, por más que veas que tu entorno se queda sin trabajo, a ellos les importa que vos creas esto. Después la realidad la contarán otros. Pero no solamente mintió en la desocupación. Mintió cuando habló de los salarios en relación a la inflación. Vamos a escucharlo. Quería hacerle una pregunta al señor jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. Quizás me puede ayudar con una duda que tengo. Usted sabe que, según la teoría monetarista del dinero que sostiene el presidente Milei, y con una lógica de emisión cero, no habría razones para que en este momento la inflación se haya disparado y fundamentalmente para que el ministro Caputo esté negociando listas de precios con los formadores de precios Unilever y Molinos Río de la Plata. Quizás me puede ayudar a entender por qué está haciendo eso. Muchas gracias. Bueno, la diputada Estrada hace un juicio, en realidad, sobre que se ha disparado la inflación y que el ministro Caputo tenga que charlar precios con Unilever y Molinos de la Plata. ¿Por qué el ministro se encuentra haciendo eso? Bueno, yo digo, primero que nosotros no aceptamos que se haya disparado la inflación en absoluto, digamos. Veremos en el correr de los meses qué es lo que pasa. No creemos que se haya disparado la inflación. Al contrario, creemos que venimos de una inflación altísima durante el gobierno anterior y sobre todo en los últimos meses del año, que iba creciendo. La curva iba así y ahora va así, digamos. Al contrario, la inflación notablemente para abajo. Así va ahora. No me alcanza el escritorio, no me alcanza el escritorio. No me alcanza el escritorio para marcar dónde está el nivel bajo. Yo no soy un experto en matemática ni en economía, pero para mí 3,7 es más que 2,4. Acá, en Tailandia, en Afganistán, tenían un 2,4 y tienen un 3,7. El problema es de dónde hacen la comparación, ¿no? Sí, claro. Si vos vas a buscar momentos, estamos hablando de este gobierno que dijo que solucionaba el tema de la inflación en 48 horas, que era una pavada. ¿Y qué ha pasado con los salarios? Vamos a ver qué ha pasado con los salarios. Hay otra placa del CEPA para que veamos con datos cuál es la realidad. Y ahí está cómo, en términos reales, ha evolucionado o no el salario y la pérdida del poder adquisitivo. Ahí tienen, sí, las líneas que quizás lo pueden marear un poco, pero abajo en el recuadro está claro, poder adquisitivo. Fíjense, solo subió un 0,7 en el sector privado, luego bajó un 16,4 en el público, en el 20,1 la caída del poder adquisitivo en los sectores de no registrados, y el promedio ponderado es de una caída del 8,6%. Esta es la realidad, ¿eh? ¿Hace falta que alguien se las cuente? Y no, porque insisto, es lo que se vive. Pero ahí estamos, ¿eh? Ahí seguimos cargando la cruz de estos tiempos, que es la cruz de la desigualdad, que es la cruz de la desocupación, que es la cruz de un Estado que desaparece, pero desaparece no para el negocio con los privados, ¿eh? Ese parece que está, o que se creen que es al fin y al cabo el Fondo Monetario. Desaparece el Estado para garantizarnos a los argentinos y argentinas los derechos. Un gobierno que te dice, la desocupación no creció, la inflación no creció, bajó la pobreza, no puede argumentar cómo sigue cayendo el consumo. Veamos algunos diarios que han contado esta semana la caída del consumo con algo importante, muy importante, que es la participación y la decisión de los supermercadistas. Ahora se los cuento. Esto es del diario Clarín. El consumo masivo sigue sin recuperarse. Volvió a bajar la compra de productos esenciales en marzo. Ahora digo, si el salario está por encima de la inflación, como dice el gobierno, si la desocupación no crece y la pobreza se redujo, ¿por qué la gente no consume? Qué raro, ¿no? O sea, vos seguís teniendo trabajo, tu salario está por encima de la inflación, por lo tanto no debiera importarte tanto la inflación. Se va acomodando y equilibrando la economía, pero el consumo continúa cayendo. Vamos a ver qué decía Infobae. Y fíjense cómo entra en acción un sector. Sigue la tensión entre supermercados y alimenticias por los precios. Fuerte rechazo de los mayoristas a las uvas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno dijo aumenten, porque el gobierno es defensor del libre mercado un lunes
Y el martes parece que quiere intervenir, como hizo Caputo, que terminó celebrando que algunas empresas no hayan subido los precios. O sea, nos empujan al libre mercado cuando nosotros les hablamos del Estado. Nos dicen, no, el Estado no, el Estado hay que sacárselo encima. El libre mercado ordena tu economía, el libre mercado te garantiza oportunidades, el libre mercado todo. Y cuando se dan cuenta lo que es una realidad, que el libre mercado, que el mercado hace su juego y su juego siempre tiene que ver con una ganancia, tiene que meter mano para hacer algo. Pero aquí aparecieron los supermercadistas. Los supermercadistas le dijeron al gobierno, nosotros no podemos aumentar entre 9 y un 12%. ¿Y por qué se lo dijeron? Porque ahora los supermercadistas van a salir a militar con Miriam Bregman, porque repasaron la Revolución Cubana y dijeron es por acá. No, porque la gente no les compra, porque el consumo se cae a pedazos. Entonces los supermercadistas le dicen a las firmas, a las marcas, no lo podemos aumentar. Ahí está clara la realidad. Cuando la gente, yo lo repito mucho esto porque me parece una manera tan sencilla para nosotros, digamos, para los ciudadanos a pie, que nos quieren explicar la inflación de 1000 maneras distintas. Y yo digo siempre, por favor, a nosotros, a los trabajadores y las trabajadoras, por favor, la inflación, explíquenla con el precio del supermercado. A mí no me expliquen la inflación con grandes números. Si yo voy al supermercado y encuentro el valor de la leche un día y al otro día o a los 15 días la veo que está más caro y que mi salario no mejoró para poder seguir comprando lo que compraba, listo, para mí la inflación empieza y acaba ahí, la explicación. No hay ninguna otra cosa, ¿eh? No hay ninguna otra cosa. Y lo mismo pasa con muchos relatos que se instalan que nos quedan lejos. Los supermercadistas pusieron un límite. Vamos a ver cuánto dura. ¿Qué pasa con los medicamentos? En esta Argentina que, insisto, si sos jubilado, hoy en día alguien te tiene que bajar de la cruz, ¿eh? Si sos trabajador, alguien te tiene que bajar de la cruz. Si tenés una discapacidad, hoy le vamos a dar mucha centralidad a este tema, alguien te tiene que bajar de la cruz, ¿eh? Si sos un joven que querés salir a estudiar y que querés pagar tu transporte y que tenés que pagar un alquiler y que alguien te tiene que bajar de la cruz, ¿eh? Y este gobierno no lo va a hacer. Vamos a ver qué pasó con los medicamentos. Vamos a ver qué decía Francos al respecto. En materia de salud, gracias a un trabajo conjunto entre los ministros Sturzenegger y Lugones, aumentamos la competencia en el sector de medicamentos, eliminamos la intermediación en los aportes de prepagas u obras sociales y dispusimos la plena vigencia de la receta digital. También establecimos la inclusión de medicamentos genéricos en las recetas, habilitamos la venta electrónica y creamos la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Esta entidad es responsable de desregular el sistema sanitario a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios. Bueno, ahí está. Ahí está el cuento del gobierno. Veamos una última placa, veamos qué pasó con los medicamentos. A ver si los equivocados somos nosotros, si los equivocados son ustedes. Desde el triunfo de Milei, dice CEPA, los medicamentos de la canasta PAMI aumentaron sus precios 361,6%. ¿Ustedes se dan cuenta de ese número? 361,6% aumentaron los medicamentos de la canasta de PAMI. La jubilación mínima con bono le da un promedio de 169,9. Por lo tanto, fíjense lo que ha significado este aumento. Ahora, esta es la Argentina real, que tarde o temprano, y permítanme hoy usarle el vocabulario o el lenguaje religioso, tarde o temprano encontrará los instrumentos para decir resucitamos de esto. Porque siempre que se aplicó esta política, lo decíamos el domingo pasado, tuvimos los mismos resultados. Siempre, más temprano que tarde, hubo una reacción popular y se pudo revertir, pero el problema es todos los costos humanos, de vidas, de posibilidades, de oportunidades, de crecimiento que hemos perdido o que se han destruido en el camino.
Uno diría, bueno, che, Fernando, pero vos haces el ejemplo de la religiosidad y decís, bueno, pero hoy es domingo de resurrección, háblame de la resurrección, ¿no? Lo que pasa es que la resurrección hay que construirla. No tenemos por ahora, no tenemos ningún Dios que resuelva todo de inmediato y desde arriba. Pero quiero hablarles, si me permiten, de lo que significa la destrucción sistemática de los valores. Porque aquí está el problema central de la Argentina. No solo de la Argentina, del mundo también. Quiero, y te lo voy pidiendo, Julia, así lo ponemos ahora, quiero que veamos también lo que pasa en Estados Unidos con Trump. ¿Por qué? Para entender que si bien hay cuestiones globales, eso no nos quita de responsabilidad a lo propio, a lo territorial, a nuestro territorio. Pero la deshumanización que ha vuelto a instalarse en el mundo hace que exista este calvario y que nos acostumbremos a él. Que cada vez hagamos parte de nuestra escenografía del día a día la necesidad del otro como parte de lo natural. Fíjense lo que pasa con Trump, igualito a Milei, un poquito más poderoso, bastante más les diría. Cuando la gente sale a la calle, porque la gente está saliendo en los Estados Unidos a la calle, y está diciendo, bueno, flaco, para un poco. Bueno, escuchemos también lo que pasa en Estados Unidos, insisto, para decirles que el mundo va hacia un lado, pero eso no nos quita la responsabilidad de nuestra propia patria. I'm a veteran. I fought for this country, not this shit. Fuck Nazis. We refuse to accept the fascist America. We refuse to accept the fascist America. They're coming for anybody who stands up against them. Law firms, universities, anybody who resists, they come for. Trump must go now. Trump must go now. Trump must go now. Trump must go now. We're not going to have a minority of oligarch pigs taking over our country. This country is for democracy and for we the people, and we will not stand to have a minority come into power and strip us of our freedoms. No a las deportaciones, no a las detenciones. Si se quiere, Trump también está haciendo un recorte, por supuesto, en lo económico, pero sobre todas las cosas está dando una disputa de terminar con algunos valores a defender. Con el valor de lo comunitario, con el valor de la integración. Y es un ajuste. Nos están ajustando en derecho, nos están ajustando en lo económico y nos están ajustando desde lo humano. Pero para este presidente, para Javier Milei, esto es un ajuste popular. Ustedes me dicen, bueno, lo dijo como una forma de... No. Dijo que es un ajuste popular. Milei. Si vos haces semejante ajuste, tu popularidad se tiene que destrozar. Y popularidad, digamos, está constante. Tuvo un pico en enero porque la gente se pone más bullish en enero. Y después bajó y, digamos, está en torno al promedio. Está más o menos 3 respecto al promedio. Digo, los encuestadores serios, ¿no? A esos que, digamos, te hacen una encuesta en función de quién le paga. Y básicamente, entonces, ¿por qué, digamos, estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se lo cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos 10 millones de personas de la pobreza. ¿Me comprendés? ¿Qué tal? El ajuste popular. Quiero agradecerle la presencia a los invitados de esta noche. Buenas. Hola Ian, ¿cómo estás? Bien. Bueno, él es Ian Moche, tiene 12 años, tiene autismo. Él es el doctor Juan Cruz San Martín Macia, su abogado, que es especialista en discapacidad, además trabajás en todo el tema de discapacidad. Y si se quiere,
uno de los sectores de nuestra sociedad que ha sido más recortado, más golpeado y es más silenciado es el tema de discapacidad. Por eso teníamos ganas hoy de charlar con Ian. Primero les quiero mostrar el recorte que hay en discapacidad y ahora charlamos con ellos. Vamos a ver estas placas, que es un trabajo que hizo el doctor Juan Cruz San Martín Macia, que está aquí. Una síntesis. La emergencia en discapacidad. Hay 3 mecanismos que están afectando los derechos de inmediato, que son las dificultades para certificar la discapacidad. Después Ian les va a contar las cosas que este gobierno está haciendo para que vos no puedas o tengas la necesidad de decirle y demostrarle cuantas veces ellos quieran que tenés una discapacidad. Las demoras de auditorías en prestaciones básicas y el desfinanciamiento del sistema de prestaciones. Ahora vamos a hablar sobre estos 3 temas, pero bueno, Ian, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y también por invitar a mi abogado Juan Cruz, que también es especialista en el tema, y es muy bueno que estemos acá para hablar de esta cuestión, porque es una urgencia hablar en discapacidad en este momento, muy importante, urgente, porque estamos viendo una crisis en todos los sectores, pero específicamente en discapacidad está muy grave. Así que bueno, me parece muy bueno que podamos estar acá y hablar de esto. Primero, permitime preguntarte, ¿qué es el autismo? Porque vos sabés que hay muchos que no conocemos qué significa el autismo. ¿Cómo me lo podés contar? Yo creo que el autismo es una forma sencilla para explicarlo, es que es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta, hace que lleguemos a los mismos objetivos de una forma distinta. La información del exterior llega a nuestro cerebro de una forma diferente. Nuestro cerebro en realidad es distinto, es una neurodivergencia, y por los desafíos que tenemos, que es en la comunicación, en la sociabilización y en la integración sensorial, está dentro de la parte de discapacidad. Y la discapacidad en realidad es algo que es parte de nosotros, es simplemente otra forma de vivir, otra forma de sentir, otra forma de todo. Por eso pero que eso no nos imposibilita. Lo que nos imposibilita en este caso, mayormente, es la sociedad. ¿En qué los imposibilita o los imposibilitamos? Bueno, la verdad es que en muchísimas cosas, tanto en una parte de estigma, que es una parte social que también es importante, pero también en una parte legal, como acabaron de nombrar los 3 puntos y como mejor ahora puede explicar el abogado, se están desvalorando los derechos de las personas con discapacidad. El Estado no está ayudando a las familias, ni está ayudando a las personas, no están dando herramientas, y en este caso, como vemos, que ahí lo puede explicar mejor el abogado que está acá, es muy grave lo que está pasando. ¿Dónde se siente, doctor, dónde se siente fuertemente el recorte? Sospecho que yo lo pueda explicar mejor que él, creo que no, porque la verdad que ella lo dice tan bien que... Sí. Y el recorte hoy, la comunidad con discapacidad siempre ha sido un poco vulnerada desde el silencio, quizá de manera individual o en casos individuales. Han aparecido casos ahora famosos, entre comillas, de arqueros que han sido discriminados en las propias escuelas. Acá mi compañero siempre dice de espacios más amigables. Las escuelas tienen que ser quizás espacios más amigables. En la actualidad, la crisis se... da mucho más profundo en el desfinanciamiento. Claro. Porque nadie se va a animar, como decía Julia, de derogar una ley de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Es decir, permíteme explicar esto. Las leyes que hacen de prestaciones básicas para discapacidad, que es de protección integral, lo que hacen es intentar proporcionar ciertos derechos extra, entre comillas, para las personas que acrediten discapacidad, ya sea para que al momento de salir a competir, porque vivimos en una sociedad, sobre todo en momentos como hoy, de competencia de naturaleza individual, que estos beneficios extra los pongan un poquito más cerca de, utilizando el principio de la equidad, en iguales condiciones, por así decirlo, al momento de la competencia, ¿no? Bueno, ese sistema integral de protección de los derechos de las personas con discapacidad se está desfinanciando. Y es
no puede ser una casualidad de la manera, en realidad, que se está haciendo. Comportando, exactamente. Claro. Por eso con mi compañero acá, que agradezco y siempre es un placer para mí estar con él, y acá por supuesto, consideramos que es un mecanismo sistematizado doloso, Claro. porque no puede ser una casualidad. Vos sabés que me contaba Ian, el nombre es Ian, yo a veces, perdón, digo No pasa Ian, nada. Ian, y él me contaba fuera del aire, con su mamá y su papá que están aquí, de todo lo que está pasando ahora, ayúdame a refrescarlo, Ian, de cómo el gobierno está de alguna manera saliendo a ver si tal persona que se dice que tiene una discapacidad la tiene. Y se viven situaciones muy complejas, ¿no, Ian? La verdad es que es muy difícil en todo, en esto de la parte de las pensiones que nos están entregando los CUTs, que muchísimas veces no se están cumpliendo los derechos, que no están entregando CUTs, que las obras sociales no están cubriendo. Son muchísimas cosas en sí las que es importante hablar, pero en la parte del Estado lo que se está haciendo mal es una parte, por ejemplo, es entregar los CUTs. Los CUTs es lo básico que necesitamos, es una ayuda que nos ayuda a poder acceder a todas las terapias, a todo lo que necesitamos. Porque realmente, yo lo que he notado es que, por ejemplo, una vez oí un caso de una persona en silla de ruedas que fue a sacar el CUT, a renovarlo, y que la junta médica le pidió que se parase de la silla. O sea, algo que supuestamente una junta médica ya tendría que saber. Claro. Que siendo médicos, hasta su nombre lo dice, saber que eso es una persona de discapacidad. Y ahora ha aumentado muchísimas cosas, se han puesto muchísimas barreras para poder acceder al CUT, que es muy difícil, la verdad. Que en una parte, también es verdad que hay CUTs falsos, pero son 100 CUTs de millones de personas que lo necesitan. Por lo que tal vez es muy importante que podemos pensar en que hay CUTs falsos, pero también pensemos en personas que lo necesitan. Otro caso, por ejemplo, que una madre sacaron el CUT porque no llevó a su hijo a la auditoría y su hijo era autodependiente, electrodependiente. O sea, le estaban diciendo que vaya a hacer la auditoría, pero el hijo era electrodependiente, por lo tanto no lo podía llevar jamás. Y aparte, la auditoría en sí lo que cree es que si uno no puede trabajar, básicamente tiene una discapacidad. O sea, te mide la discapacidad, que ya de por sí está mal. Y además, creen que las personas con discapacidad no pueden. Nosotros pasamos de ser sujetos de cuidado, pasamos de ser sujetos de derechos que sujetos de cuidado. El año pasado, recientemente, pudimos empezar a tener derechos propios y hoy esto se está perdiendo totalmente y la verdad es que me pone muy triste. Yo he conocido muchísimos casos de personas muy cercanas que lamentablemente no están podiendo acceder a sus derechos y también la desinformación que hay. Yo, por ejemplo, fui a la Andis, que le quiero agradecer español de cierta forma porque nos recibió amigablemente. Nosotros hablamos con todos los partidos políticos, esa siempre es nuestra idea, porque en realidad, estamos hablando por una causa de inclusión y todos tenemos que estar, si es una causa de inclusión y una causa de hacer una sociedad más amigable. Entonces yo lo que estuve hablando con él y en un momento él me dice: ¿por qué yo tengo que pagar estacionamiento y una persona de discapacidad no? Como que replanteó esos derechos adquiridos y replanteó todos esos derechos. En sí estamos hablando de una persona que está en la Andis, no es algo que en sí es apropiado decir, si estás ahí tenés que saber del tema, pero lo que me dio tristeza de eso es que literalmente es como que negó la discapacidad. ¿Por qué yo sí, el otro no? Ahora, por Ian, muchas cuestiones. ¿Vos sentís que se está en un momento donde tienen que estar demostrando su discapacidad? Demostrando, y muchísimas veces lo que pasa con el autismo es que es una discapacidad invisible y se están haciendo un montón de cosas para poder acceder al diagnóstico. A veces es muy difícil. Por ejemplo, familias que como en sus provincias no hay un diagnóstico oficial ahora para poder acceder, que es para acceder al CUT, que están neurólogos, psiquiatras, psicólogos apoyando eso. Y cuestión que, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe no hay neurólogos. Entonces se vienen a otras provincias, que es algo muy difícil porque no les cubren nada, y tienen que irse a otras provincias
para luego volver y decirles que no les dan el CUD porque supuestamente, o sea, porque tiene que tener matrícula en la provincia. O sea, que no pueden acceder. Aparecen como muchos impedimentos, doctor, ¿no? Permanentemente. Lo que decía acá Ian es que, y eso ha traído malas interpretaciones. Nadie está en contra de las auditorías. Las auditorías están para detectar casos que no corresponden, lógicamente. Cuando el primer impedimento de los 3 elementos sistemáticos que operan de la misma manera, al mismo tiempo, es, como decía acá mi compañero, la especificidad excesiva que se solicita para las planillas previas a ir a la Junta. Claro. Porque el otro día muchos salieron a decir, bueno, pero está bueno que el que complete las planillas sea un neurólogo. Sí, estamos completamente de acuerdo. Pero si no hay, en mi jurisdicción, lo que estás haciendo es impedimento del ejercicio de un derecho. Entonces, van a otra jurisdicción, pero te dicen, bueno, pero como no sos de acá, no te lo podemos hacer. Entonces, ahí ya te dejan, no lográs certificar la discapacidad. Claro. No accedes a este sistema integral de derechos de protección integral, justamente. El miércoles 23 se está organizando una marcha. Sí. Dale. Sí. Perdón. Sí, vamos a ir, ¿Van a ir? Sí, vamos a ir. Claro, vamos a tratar de ir. Ya hubo una. Sí, hubo una para visibilizar la emergencia. Claro. Hubo 2, en realidad. La primera fue a mitad de 2024 porque circulaba un decreto de desregulación de las prestaciones básicas. Es decir, que cada prestador tenía que negociar con prepagas gigantes en lo que le iban a pagar. Es como que yo tenga que llamar al presidente de China para decir, necesito vender carne al exterior. Claro, el 23 entonces está la marcha, que tiene que ver, es un miércoles, ¿sí? Tiene que ver con visibilizar y esto que Ian decía con tanta claridad, que tiene que ver con cómo se están perdiendo derechos que ya eran parte de una resultante social de un determinado tiempo y que hoy parece que todo vuelve a foja cero. Yo estoy, ¿el 23 a qué hora? A las 12. A las 12. A las 12 de mediodía. ¿En dónde? ¿El Congreso? En el Congreso. Sí. Bien. Bien, 23, miércoles a las 12 en el Congreso. Yo estaba sorprendido por el nivel del lenguaje, Yani, te lo dije. Sí. Con la claridad que habla, con la claridad que explica. Y en el medio de toda esa charla, ¿puedo contar qué idioma estudié? Sí. Contalo. Estudio japonés, es fuera del tema obviamente porque es un tema muy importante de hablar, pero la verdad es que sí, yo estudio japonés y lo que quiero hablar con esto de que yo estudio japonés, por ejemplo, o muchísimas otras cosas más, es que las personas con discapacidad podemos. Exacto. Pero lo que no está ocurriendo es que no se están entregando los apoyos básicos. Exacto. Como creemos, por ejemplo, que el autismo es una discapacidad invisible, no es visible, nosotros inmediatamente lo que ponemos es barreras. Y si nosotros podemos llegar a entender, entre comillas, porque como estamos viendo, no están entendiendo muchos que una persona en silla de ruedas necesita determinados apoyos, que una persona sorda necesita otros determinados apoyos, una persona autista también los necesita y son muchos. Yo, por ejemplo, para poder ir a mi colegio, tuvieron que reducir los estímulos. Por ejemplo, tuvieron que adaptar, o sea, tuvieron que en cierta forma adaptarme todo. En mi casa todo está adaptado para mí y para mi papá, Ro, que él es autista también. Está todo adaptado para nosotros dos. Por ejemplo... Permíteme que te interrumpa. Sí. ¿Qué significa que está adaptado? Te lo pregunto porque no lo sé y porque creo que además de la denuncia que significa todo lo que se está vulnerando en discapacidad, también nos tiene que ayudar a que todos vayamos aprendiendo. Porque la manera de incluir, como vos decías, Ian, al principio, parte también de conocer. ¿Cómo podés contarnos esto de que está adaptado a vos y a tu papá? Y la verdad es que está adaptado a muchas cuestiones. Hay un espacio de autorregulación, un espacio donde hay herramientas. Acá tengo un regalo para vos, después te lo voy a dar. Que son herramientas de autorregulación que ayudan a todos, no solamente a las personas autistas, a bajar la ansiedad, a calmar la frustración y a poder descargarse cuando hay muchísima... Porque ¿qué pasa? A veces nuestro cerebro se llena de estímulos y podemos llegar a desregularnos. Otra cosa que también se tiene en cuenta, la reducción de estímulos en la casa.
Por ejemplo, en la mía las luces no son tan fuertes. O por ejemplo, también se reducen los estímulos no solamente en la parte sonora, sino en todos los aspectos. También hay mucha, en mi casa, por ejemplo, hay pictogramas, hay mucha rutina, o sea, hay determinadas cosas que son muy importantes y que si no, yo no podría, porque me desregularía siempre, pero con esos apoyos yo puedo lograr esos objetivos, puedo seguir adelante. Pero cuando no se dan esos apoyos y el ambiente es hostil, no, es muy difícil. La verdad es que es muy complicado ahora la cuestión de discapacidad, porque le están sacando un montón de cosas que son necesarias, se están vulnerando derechos. Seguramente hasta posiblemente cuando se haga la emergencia en discapacidad en el Congreso, hasta la veten, porque o sea, la verdad es que no hay otras opciones. Tenemos una pequeña esperanza, pero posiblemente la veten, porque hay mucha información Y doctor, hay instrumentos legales también para dar esta batalla, sí. ¿no? ¿Cuál de todas las batallas al mismo tiempo? Bueno, de tratar de ponerle un límite al recorte de derechos, ¿no? Y sí, por suerte se dictaminó la emergencia en discapacidad que propone directamente un sistema integral de prestaciones básicas superador. Ajá. Realmente el proyecto es superador. Nuestro sistema no era malo, no es malo. Se está financiando, no está funcionando, que es distinto. Pero, por ejemplo, y quiero citar esto, cuando hablaba de los lugares con menores estímulos, sí. Acá mi compañero pasó a primer año, sí. es un erudito, sí. Y habla japonés, me quiere enseñar japonés, no va a poder. Sí, me estuvo mostrando. Y había muchos sonidos quizás, ¿no? Que lo estuvimos hablando por suerte con Marlene, estaban como en obra la escuela. Y tuvieron que, se resolvió en una reunión de la mamá de la compañera en la escuela. Sí. Reducir el uso de la agujereadora, por ejemplo. Sí. Mientras cosas estaban en clase. Son cosas así. No usar silbato. En educación física. Sí, yo creo que es un muy buen recurso. Los chicos a partir de los 12 años pueden tener su propio educado, como es mi caso. Y es una herramienta que en mi caso me ha ayudado mucho. Hay muy pocos especialistas en discapacidad y es muy bueno que vos puedas estar acá presente hablando de este tema, pero lo que quiero dejar como lección, ya de por sí antes que te regalo y todo esto, es que yo lo que creo que necesitamos ahora es más empatía, porque lamentablemente lo que está faltando es empatía, es entender algo básico, ser más comprensivos y no juzgar tanto, o sea, yo lo que quiero realmente es una sociedad más amigable y el Estado también tiene que estar presente y ser amigable. Yo, o sea, me parece bueno que, lo que ojalá pienso es que no se vete esto, pero lo que también pienso es que si sumamos voces y hablamos en los medios, podemos tener la posibilidad de poder hacer una sociedad más amigable y que corra la voz. Yo también quiero decir que el 26 de abril vamos a estar junto con vos, con Juan Cruz, vamos a estar en Carcarañá, Santa Fe, en la Sociedad Italiana, a las 10 horas hablando sobre autismo, neurodivergencia y discapacidad, todos los puntos que me parecieron muy importantes decir, y la verdad es que yo lo que rezo, por favor, es que, o sea, le quiero mandar besos a toda la gente, le quiero mandar besos a Ali, que está viendo a Ali, Ali, la mamá de Nina Guadael, que estuvo trabajando en este canal, y que junto a la fundación hacemos muchísimas cosas. Y también... ¿Qué? Sí, me quieres dar el regalito. Sí. Déjame primero agradecerte tanto que hayas venido, pero tanto. A usted también, doctor. Un placer. Gracias. ¿Lo puedo abrir? Sí. Lo de japonés a mí me dejó... Yo también ligué, ¿eh? Ah, muy bien. Sí. Qué divino. Mirá. Y este es un cubito. Esto debe ser para la ansiedad también. Sí, esto para el mismo uso. No sabés lo bien que me viene. Ian, ¿te puedo dar un beso? Sí. Gracias. Gracias. Y contá con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, de verdad, por el tiempo para socializar la problemática. Muchísimas gracias. Bueno, siéntense que ahora... esto lo voy a dejar acá. Esto me lo voy a llevar. Me encantó. Gracias, Ian, por el regalo. Esto es uno de los temas que, insisto, están invisibilizados, ¿eh? ¿A qué punto hemos llegado? Y yo me quedo con esto último que decía Ian, ¿no? Que es, necesitamos una sociedad más empática. Si no va a ser imposible entender qué nos está pasando. Y vivimos en una sociedad donde parece que todo es desechable,
Tuvimos una semana de un horror, una semana donde vos ves que todos los resultados de la economía te dan cada vez peor, que la gente vive peor, que la calle está más violenta. Entonces vos prendés la televisión para ver cómo de alguna manera, no sé si relajarte, ok, y encontrás a una mujer acusando porque sí a otros de que en realidad están metidos en la pedofilia y qué sé yo, y todos empiezan a insultar con todos, y después sacás eso y ponés a un presidente que te habla del ajuste y te lo reivindica como popular, y después recordás las movilizaciones y las marchas, y recordás la imagen de cómo reprimen a los jubilados. Y recordás cómo reprimen a una niña de la edad de Ian o más chica que Ian. Y ves que la madre reclama por justicia del gobierno, te dice, no, se reprimieron entre ustedes. Y después llegás a tu casa y ves que a lo mejor no te alcanza la plata para llegar a fin de mes o para pagar un alquiler o para comprar los remedios a tu abuelo. Y todo eso, ¿cómo se reconstruye? Desde la política, sí, pero sobre todo desde valores. Vamos a volver a defender valores. Vamos a volver a preguntarnos qué sociedad queremos. Vamos a volver a recuperar el mundo de lo que decía Ian, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y de no resolver todo fácil como diciendo, señores, señoras, si vos estás en ese lugar es por culpa tuya y resolvelo como puedas. Son valores, al fin y al cabo, los que han construido la política. Los disvalores la van a terminar destruyendo. Y sin política no hay futuro posible. ¿Nos vamos a una tanda? No nos vamos a una tanda. Ah, pues para mí es lo mismo. Perdón. Discúlpeme, mire lo que me regalaron. Me encanta esto. ¿Cómo le va, Magallanes? Muy bien, muy bien. Justo ¿Escuchó el me programa? agarra en un momento de intimidad. ¿A usted? Sí, en un momento privado de intimidad. ¿Me escuchó lo que dije? No solo lo escuché, sino que lo voy a sentar. Ah, bueno. ¿Dónde? Bueno. En mi querido diario. Querido diario. Qué linda la nota que acaba de hacer Fernando. Y lo bien que le va a venir al regalito, sobre todo por el tema de su ansiedad. Pero yo quiero ir a lo importante. Hoy, hace 6 días que levantaron el cepo, que el dólar flota. Flota es una forma de decir, porque parece que aletea y está tomando vuelo. Pero bueno, nosotros los periodistas independientes decimos que flota entre 2 bandas. La oposición hace chiste entre las 2 bandas. No entiende que la banda es una sola y que los desbandados son ellos. Pero bueno, en estos días las cosas aumentaron. Flotaron alto, altísimo flotaron, querido diario. El pescado aumentó 118%. Los huevos de Pascua ni te cuento, querido diario. Los supermercadistas dicen que no venden nada, que la cosa está más dura que pionono de alfombra, que empanada de escombro, que corazón de Milei. Y parece que las tarifas también se van a pegar una reflotada de la zamputa, como la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres. A como viene la mano, Mirta Legrand se estaría jubilando dentro de 3 años, querido diario. Pero qué sé yo, la gente está esperanzada, tan esperanzada y despreocupada como el presidente, que estuvo casi 6 horas en una nota con Fantino. Sí, 6 horas, 360 minutos, 21.600 segundos, 6 horas. Y ni una pregunta. ¡Qué capos! Hasta cantó una canción. Mandril, decime qué se siente. ¡Qué genio que es el presidente! Dicen que la escribió él, es un genio. Él escribió la canción, capo. Capo, él y Fantino son 2 capos. Ah, querido diario, los jubilados insisten con ese berretín de vivir. Pero la ministra cada miércoles les recuerda que eso de vivir es un capricho intolerable. Ah, querido diario, me olvidaba. Eligieron al presidente personalidad destacada. Qué hijos de puta que son los de Time. Nos levantan la vara a todos los periodistas independientes que no sabemos cómo hacer para congraciarnos con él. Él nos llama ensobrados, pero nosotros ni una pregunta le hacemos. Le bajamos las luces del estudio, no le hablamos de lo que le molesta, querido diario.
ni de la caída de la economía, ni del desastre en el consumo, ni de la desocupación que aumenta, ni del escándalo de Libra. Tampoco le hablamos de los viajes, ni siquiera del maquillaje, ni de la papada, menos de los perros. ¿Cómo hemos hablado de los perros? Ni de la rana, que parece que está investigada por el fiscal. Nada, nada, nada que lo ofusque. No sea cosa que... Ay, estoy en el programa de Fernando y ahí viene Borroni. Un cuca, un zurdo, un mapuche iraní irrecuperable. Pero le voy a mostrar algo que lo va a sorprender. A ver. ¡Fernando! Sí, no quiero interrumpir, sí. Es un diario personal que estoy escribiendo. Sí. ¿Le puedo mostrar algo? Bueno, sí, cómo no. Todo el mundo ha visto la nota de Mauricio Macri saliendo en campaña. Sí, claro. Visitó una panadería. Sí. Yo le voy a mostrar un detalle que usted no se dio cuenta porque es la lupa de Magallanes, el periodista independiente. ¿Podemos ver el video? ¿Hace cuándo vine a comer coquito acá? Macri. Un par de años. Ahí está. Y acá viene el detalle. ¿Cuál es el detalle? Que lo primero que hace es ponerse del otro lado del mostrador. Fíjese, porque ellos siempre estuvieron del otro lado del mostrador. Ni permiso pide, adentro. Y ya está del otro lado del mostrador. ¿Y ahora qué hace? Empieza a relojear que se puede llevar. Porque es su naturaleza. Entonces habla, saluda, pero su objetivo está, ¿y acá qué arranco? Y en el final se va a arrancar un coquito. ¿Y cuál es el detalle? Pasa del otro lado del mostrador, se fija lo que se puede llevar, se lo lleva y no lo garpa, como con el correo. Chicos, la lupa de Magallanes en este video para que usted tome en cuenta de qué se trata. Mirá, está buscando. ¿Qué me puedo llevar de acá? ¿Qué no puedo pagar? Esto, coquito. Como si fuese el correo. Adentro. ¿Le gustó, Fernando? Sí, es que no lo había pensado. Y termina diciendo, esto es cosa seria. ¿Qué cosa seria? ¿Qué cosa seria? Ni loco labura acá, dijo. Entró así. Bueno, Magallanes, gracias. Qué placer. notón que se mandó, Lo felicito. Un Qué placer. bien que le viene eso, No, increíble. 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 Vamos a una tanda cortita. A la vuelta les quiero contar cómo el mundo premia a los fotógrafos, cómo el mundo reconoce a los fotógrafos que registran imágenes del horror. No se pregunta qué pasa con el horror. Les alcanza con premiar a los fotógrafos. Pero a la vuelta. Bueno, tengo 2 minutos para agradecerles que hayan estado del otro lado y para mostrarles estas 2 imágenes. Mírenlas. Estas 2 imágenes fueron premiadas en su momento. Esta es una, la que fue premiada últimamente por WordPress a lo que fue la mejor foto del año. El retrato pertenece a Mahmoud Ahour. Espero haberlo pronunciado bien. Este chico es un chico palestino que el ataque israelí, el ataque de los bombardeos, le quitaron sus 2 brazos. Esta imagen, esta fotografía acaba de ganar un premio como la imagen más cruda, sobre todo cuando este niño contó que después de haber sufrido esto se preguntó cómo podré abrazarte sin brazos. Esta es la realidad de Palestina hoy. En una foto que fue premiada, esta chica de acá al lado, ¿la recuerdan? Fue reconocida por el National Geographic como una foto de las mejores también del año. Era una nena afgana, en plena invasión de los Estados Unidos a Afganistán. Y yo quería cerrar con esta imagen, por 2 cosas que les quiero decir. Uno, porque el Cristo que hoy resucita nació en Palestina, en la Palestina hoy bombardeada, en una Palestina que está sufriendo un genocidio. Y la niña de Afganistán, en una guerra mentirosa que se hizo en un momento de los Estados Unidos para quedarse con el petróleo y después ir por Irak. El mundo premia la imagen, pero no cuenta del horror. El mundo premia el arte, que significa la fotografía, y está bien, pero no cuenta del horror detrás de la fotografía. O al menos no lo contó hasta el momento en que sacaron la foto. No es culpa de los fotógrafos, sino de todo el resto que escribe la historia. Gracias por acompañarnos el domingo a las 9 de la noche. Si ustedes quieren, aquí estaremos. Gracias.